Yo hablaba de una redención planetaria, necesaria, que tuvo su inicio cuando el Mesías derramó su sangre. Cuando Yeshua, el Mesías, que a nosotros nos enseñaron con el nombre, traducido y retraducido del latín, y después al griego y al español, que es el nombre de Jesús. Pero prefiero utilizar el nombre de Yeshua por el significado espiritual que proviene de las raíces hebreas. Porque la raíz española o latina no significa lo que significa en hebreo. Y es ahí el punto, el meollo, que muchas personas no quieren entender. Y dicen, están judaizando. No entienden que están cayendo en la judaización. Los que no entienden son ellos. El problema que el apóstol Pablo enfrentó era un problema de tratar con los judíos ortodoxos. Y esto lo he explicado ya 20,000 veces aquí, pero lo estoy hablando también para los que lo van a ver por la net, porque eso no lo han escuchado ellos. Y si lo han escuchado y han cerrado sus oídos, pues a fuerza de repetición le vamos a reventar los tímpanos, los frenos que tienen ahí, que el diablo les ha puesto en los tímpanos para que no les pase la palabra a la mente y no les baje al corazón. Y si hay diferentes capas de resistencia, a fuerza de oírlo, se tiene que reventar en el nombre de Yeshua de Nazaret. Entonces, el pleito del Shelihim, del apóstol Pablo, con la congregación en el primer siglo era que los judíos ortodoxos, discípulos de los fariseos, que eran talmudistas, y por lo tanto cuando hablamos del Talmud hablamos de la tradición. Por ejemplo, la iglesia evangélica es tradicionalista también. Existen algunos comentarios bíblicos que lo utilizan principalmente los predicadores y los pastores. Se llama el comentario bíblico Matthew Henry, que tiene fama entre los predicadores. Y el Matthew Henry es un libro grueso, como de 3 pulgadas, donde está comentada toda la Biblia, versículo por versículo. Supuestamente los versículos difíciles, estos teólogos, Matthew y Henry, los interpretaron para que usted entienda totalmente lo que está escrito y de qué se trata la Biblia. El asunto es si de verdad Matthew Henry tiene la interpretación correcta de todos los versículos de la Biblia. Y si se lo preguntas a un hermano de cualquier iglesia evangélica, te va a decir que sí. Si se lo preguntas a un pastor también. Y si tú le preguntas a un fariseo, oiga bien, a cualquier fariseo judío, cuando digo fariseo no estoy hablando, esa era una secta y fariseo significa los apartados, los santos, los santificados. Eso significa, ¿verdad? Parushim. Si usted le pregunta a cualquier parushim de hoy, ¿cuál es el significado de la escritura? Él se va a ir al Talmud. Y en el Talmud y en los Gemara y en otros libros está la interpretación tradicional, es decir, el Matthew Henry de los judíos ortodoxos. Y ellos tienen su propia interpretación, sus propias tradiciones. Y en esas tradiciones se paran y dicen que son mandamientos de Yahweh, que fue lo que Moisés predicó. Y Moisés no predicó lo que las interpretaciones de ellos dicen, como ellos creen, como los evangélicos creen también en su Matthew Henry. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Entonces, cuando un fariseo talmudista que cree en el Talmud y en la Gemara y tiene esas interpretaciones, cree en el Mesías Yeshua y se convierte y llegan a las sinagogas o a las congregaciones que Pablo estaba estableciendo en diferentes lugares, ellos tenían una forma especial de concebir la conversión para un discípulo. Y la conversión para un discípulo empezaba primero con empezar a recibir clases, es decir, escuchar la Torá, pasar por un proceso de educación, y cuando estuviera listo en determinado momento, pasa por el proceso de conversión, que el proceso de conversión se cierra con la circuncisión de su prepucio en la carne. Entonces, una vez que el rito de la circuncisión se ejecutaba en esa persona, él era un convertido. Y cuando ellos entran, entonces había una población mixta, porque habían judíos de quien viene la salvación, porque de ahí vino el Mesías, comprenden lo que estoy diciendo, y el mismo Mesías se lo dijo a la mujer samaritana. Y había también personas que no eran judíos, o sea, israelitas, sino que eran de Grecia, de Turquía, de Roma,
de otros lugares que no era Israel, y estaban ahí también creyendo en el mismo Mesías judío que la Torá y los profetas habían hablado miles de años atrás. Y ahí estaban, y estos judíos miraban raro que hubiera gente de otras nacionalidades que estaban creyendo en el Mesías que era exclusivo de ellos. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Entonces vienen, y estos en su concepto teológico decían, hay que circuncidar, y estaba ahí Pablo, y estaban también los discípulos, ¿verdad?, que eran discípulos de Pablo, que eran aleccionados por Pablo, que eran enseñados por el maestro Pablo, y entonces tenían que enfrentarlos cuando le decían, hay que circuncidar a los gentiles que se convierten al Mesías para que sean salvos y puedan ser parte de la congregación. Y ese era el punto central de la lucha teológica que Pablo libró. Y por eso le escribió a los corintios en Grecia, le escribió a los romanos de Italia y de todo el país, sí, de Italia, todo el país de Italia, le escribió a los turcos en Éfeso, en Galacia y en todos esos lados, para contrarrestar el concepto que ellos querían establecer dentro de la congregación. Y se le llamaba judaizante a los que querían circuncidar a los hombres, porque las mujeres no las circuncidaban, ellas se convertían y no tenían que pasar por ese proceso, pero los hombres sí, y se le decía judaización. Hoy se le dice judaización a lo que yo te puedo enseñar a ti, y no estoy mandando a circuncidar a ningún hombre en este lugar. Ni estoy diciendo que tienes que ocupar kipá o dejarte crecer los dos churritos aquí alrededor, de andar vestido de negro, ni con un sombrero negro, porque eso sería judaizar. Se llegó en el concilio de Jerusalén al acuerdo de que a los gentiles que no habían, o sea, a los que no eran de la nacionalidad israelita, no se les circuncidara, que se los dejara llegar al Mesías, porque después de todo eso habían entendido que la salvación no era por circuncidarse, sino que era por creer en el Mesías y por tener una circuncisión interna de corazón, que no era un nuevo concepto, porque era un concepto también que está escrito en la Torá, porque Yahweh les hablaba de la circuncisión del corazón, o sea, la conversión de verdad, el temor a Él, para tener un cambio, para hacer lo que Él te ordena en sus mandamientos. Pero había este pleito, y en medio de este pleito han surgido tantas desavenencias. Hay ataques, en la neta hay ataques. Hay personas que comienzan a decir, yo voy a estar orando por ustedes porque qué gracia, qué pena que usted está predicando estas cosas, cuando nosotros ahora estamos entendiendo que tenemos que salir del catolicismo y tenemos que hacer que nuestra fe se parezca más a la del Mesías y a la de los profetas que a la fe del Papa en Roma. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Que Yahweh reprenda en el nombre de Yeshua al diablo en este lugar, alabado sea Dios, y en todas las iglesias de donde llegan estos mensajes, para que haya una liberación real. Se ha estado hablando de que viene un avivamiento mundial, que viene un avivamiento global, y nosotros hemos estado conceptualizando esto y diciendo, la gente va a ser bautizada, van a hablar en jerigonzas, se van a armar los grandes alborotos y las brincaderas de danza, entre comillas, en las iglesias, se van a convertir en un montón de gente y viene un avivamiento, y nos los imaginamos al estilo pentecostal. Oiga bien, pero yo creo que el avivamiento está viniendo en la dirección de que Dios está clarificando los conceptos doctrinales en la mente y en el corazón de los que creen en el Mesías judío, Yeshua de Nazaret. O sea, conociendo nuestras raíces, sin decir que nos convertimos en judíos circuncidados.